las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Sí, Señor. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón. ¿Por qué? El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo Estamos agradecidos de la libertad que tú nos
Una vez más, el Evangelio salva, el Evangelio cambia, el Evangelio es poder de Dios. No hay otra esperanza, solo mi Cristo salva, el Evangelio es poder de Dios. ¿Verdad que es fácil? Amén. Vamos a ver si ustedes se la aprendieron ustedes solos. El Evangelio salva, el Evangelio cambia, el Evangelio es poder de Dios. No hay otra esperanza, solo mi Cristo salva. Amén. Vamos a cantar sobre ese santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Poder de Dios, el Evangelio es poder de salvación, sea griego o judío el pecador, Dios lo salva por gracia y por amor. Todos decimos, el Evangelio salva, el Evangelio cambia, el Evangelio es poder de Dios. No hay otra esperanza, solo mi Cristo salva, el Evangelio es poder de Dios. Evangelio no lo hay, diferente al que Cristo predicó, ni otro nombre que pueda salvar, solo en Cristo. El Evangelio salva, el Evangelio cambia, el Evangelio es poder de Dios. No hay otra esperanza, solo mi Cristo salva, el Evangelio es poder de Dios. Una vez más, el Evangelio salva, el Evangelio cambia, el Evangelio es poder de Dios. No hay otra esperanza, solo mi Cristo salva, el Evangelio es poder de Dios. Un solo Dios y un solo mediador entre los hombres y el infinito Dios, Jesucristo, Jesucristo, que hombre se volvió y por los hombres murió y resucitó. El Evangelio salva, el Evangelio cambia, el Evangelio es poder de Dios. No hay otra esperanza, solo mi Cristo salva, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio salva, el Evangelio cambia, el Evangelio es poder de Dios. No hay otra esperanza, solo mi Cristo salva, el Evangelio es poder de Dios.
Gracias, Señor, por tu santo evangelio como un medio para salvación, Dios, en medio de todos. Saludos hermanos y amigos, qué bueno que nos reencontramos. Hoy entramos al capítulo 4 de Jonás y leemos la palabra del Señor en ese capítulo 4 desde el inicio, donde dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Para contextualizar estas palabras finales del libro de Jonás, hay que decir que en el primer capítulo Dios tuvo misericordia de los marineros cuando el profeta trataba de huir. En el capítulo 2, Dios mostró su misericordia con el profeta, preparando un gran pez que se lo tragara y luego lo vomitara en tierra. Mientras que el capítulo 3, la misericordia divina se manifestó perdonando a los ninivitas. Por su parte, el capítulo 4 presenta la misericordia de Dios con Jonás un poco después de su cuarentena. Ahora bien, para su mejor comprensión, abordaremos a continuación esos acontecimientos del capítulo 4 en varios subtítulos. En primer lugar, poco después de su cuarentena, Jonás se decepcionó sin razón. Jonás se decepcionó sin razón.
Nínive era sangrienta y había sido un azote para todos los pueblos vecinos, para todas las naciones de su derredor, incluyendo, por supuesto, Israel, de donde era el profeta Jonás. Por eso, Jonás, siendo israelita, estaba prejuiciado contra los ninivitas y no quería, humanamente no quería, que Dios se apiadara de ellos, aunque les predicó el mensaje de Dios. Él les predicó el mensaje por obediencia, pero en el fondo no quería que Dios se apiadara de ellos, sino todo lo contrario. En otras palabras, él no deseaba que ellos se arrepintieran, sino que rechazaran el mensaje para que recibieran el juicio divino. De modo que cuando Dios los perdonó a causa de su conversión, dice el verso 1 del capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. En lugar de alegrarse, en lugar de hacer una fiesta, en lugar de hacer un grito de júbilo por la conversión de todas aquellas personas, que de hecho Jonás posiblemente es el predicador antiguo que logró en nombre de Dios y a través del mensaje de Dios la conversión de más personas en un solo momento. Pero dice el verso 1, Jonás se apesadumbró en extremo. Se apesadumbró en extremo, le pesó. Y agrega el versículo 1, y se enojó. Por supuesto, esa reacción revela que las intenciones del profeta estaban encontradas con el propósito de Dios. El corazón del profeta, el corazón de Jonás, estaba muy lejos del propósito divino. Es decir, en lugar de la misericordia de Dios, la cual él mostró a los ninivitas, Jonás quería venganza contra ellos. Eso se demuestra en los versículos siguientes. Pero además, eso nos hace ver que Dios es soberano. Porque a pesar de que Jonás no quería, a pesar de que su corazón estaba contrario al plan divino, de todas maneras Dios lo hizo ir a Nínive, predicar el evangelio, predicar el mensaje y que la gente se convirtieran y recibieran el perdón. Ahí está entonces enseñada la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios no es más que la facultad que Dios tiene de hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, de la manera que Él quiere, y nadie le puede llamar la atención. Nadie le puede decir, ¿qué haces? Es más, nadie puede detener su mano. Más adelante, el siervo de Dios quiso justificar su huida del principio. Justificar la huida que se registra en el capítulo 1. Por eso dice él en el versículo 2, o más bien dice el versículo 2, y oró a Jehová. Esto es Jonás. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir. Ahí está su justificación. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás hace una descripción de Dios maravillosa aquí. Dice Jonás, yo sabía que tú eres primero, Dios clemente. En segundo lugar, piadoso.
Número 3, tardo para enojarte. Número 4, de grande misericordia. Y en quinto lugar, y que te arrepientes del mal. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la iglesia. Ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios que te predicamos, amigo, amiga. Ese es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Pero como se puede observar, Jonás se parecía a ciertos predicadores terroristas contemporáneos. A ciertos predicadores terroristas contemporáneos. Que resaltan más el fuego del infierno que el refrigerio del cielo. Que resaltan más y colocan por encima de la gracia de Dios el castigo del infierno. Obviamente, esto no quiere decir que no se hable del juicio divino. El juicio divino está en la Escritura y Dios ha mandado a proclamar el juicio. Claro que sí, pero antes de hablar de juicio, debemos predicar el bendito evangelio de Jesús. El bendito evangelio de Jesucristo, que no es más que buenas nuevas de salvación. Eso es lo que significa la palabra evangelio, buenas noticias de salvación. O sea, en vez de manipular a las personas para que vengan a Dios por temor o por terror, se debe procurar que sigan al Señor por amor. Que en lugar de manipular a las personas, en lugar de que los predicadores manipulen a las personas para que sigan a Dios por terror, se debe predicar la palabra, el evangelio, tal cual es, para que la gente siga a Dios por amor. Y en ese sentido, cabe citar un soneto antiguo atribuido a distintos autores a través de la historia. No se sabe a ciencia cierta quién es el autor. Y un soneto es una composición, un poema de 14 versos. Las dos primeras estrofas de 4 versos son 8 y las dos últimas estrofas de 3 versos son 6, 8 y 6, 14. Ese soneto dice así: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muévete el verte clavado en esa cruz y ensangrentado. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal medida que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Hermosas palabras. Independientemente de quién haya escrito estos versos tan hermosos, en ellos se percibe, se refleja un gran amor, una profunda gratitud a Dios. Totalmente contraria a la amargura y al enojo de Jonás. A tal punto era el enojo y la amargura de Jonás que en el versículo 3 él dijo: ahora pues, a causa de todo eso, Dios, oh Jehová, ahora pues, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Terribles palabras estas. ¿Cuáles de nosotros, cuántas veces hemos dicho lo mismo? Sobre todo cuando nos visita la adversidad, cuando vienen los problemas y las dificultades familiares, cuando vienen los problemas en los negocios, en la empresa, en el trabajo, en la calle, problemas de la salud. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Si usted lo ha dicho, pídale a Dios que lo perdone. Jonás lo dijo.
Pero qué bueno que así como Dios pasa por alto muchas de nuestras absurdas peticiones, no le hizo caso a Jonás, gloria a Dios. No le hizo caso a la petición necia de Jonás. No le hizo caso a la petición absurda del profeta. ¿Y por qué Dios no le hizo caso a la petición insensata de Jonás? ¿Por qué no le hizo caso a sus palabras tan terribles? La respuesta es clara. No le hizo caso porque Jonás se había decepcionado sin ninguna razón. Después, un poco después de su cuarentena, después de predicar, después de la conversión de los ninivitas, Jonás se había decepcionado sin ninguna razón. Y Dios, como padre del profeta, necesitaba corregirlo, necesitaba disciplinarlo, necesitaba enseñarle, necesitaba llevarlo a otra dimensión de crecimiento espiritual, a otro nivel de relación con su Creador. Por eso no le hizo caso a la oración de Jonás. En segundo lugar, poco después de su cuarentena, Dios disciplinó a Jonás. Dios disciplinó a Jonás. Erróneamente, algunos ven la disciplina solo como castigo. Pero la palabra disciplina tiene la misma raíz que el vocablo discípulo. Y discípulo no es más que enseñar, instruir, formar a través de un proceso. Esto quiere decir entonces que antes del castigo, la disciplina busca que la persona disciplinada aprenda alguna lección a través de un proceso. La disciplina de Dios busca antes que el castigo que la persona disciplinada aprenda alguna lección a través de un proceso. Por eso, en lugar de complacer al profeta quitándole la vida como él le había rogado, como él había deseado, como él había pedido, en el verso 4 leemos lo siguiente. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Estas palabras estaban dirigidas a Jonás, pero ahora están dirigidas a nosotros. En principio fue a Jonás. Jonás, le dice Dios, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Pero pudiera ser a mí. Rafael, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Luis, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Raúl, Ramona, José, Pedro, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Naturalmente, como gran maestro, Jehová usó esa pregunta retórica no para que el profeta respondiera. La usó con fines pedagógicos. La usó para que el profeta reflexionara. Para que el profeta cayera por su propio peso. Para que el profeta pudiera entender las profundidades de los planes de Dios. Porque en lugar de desear que perezcan los pecadores, Dios quiere que las personas se arrepientan para que tengan vida a través del perdón misericordioso que Él ofrece a través de Cristo. Ese es el deseo de Dios. Él lo dice a través del apóstol Pedro. Él dice, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, el hombre caído, es decir, el hombre pecador, y todos somos pecadores, el hombre caído insiste en apartarse de Dios, en alejarse de Dios, como se alejan las sombras de la luz. Así que cegado por la oscuridad de su enojo,
obnubilado por la ceguera de su pecado, dice en el verso 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Hasta ver qué acontecería en la ciudad. Ahora de predicador, Jonás pasaba a ser juez. En lugar de estar en el púlpito, estaba en el tribunal, en el estrado. Ahora él estaba allá afuera para ver qué era lo que iba a pasar con la ciudad, a ver si se iba a cumplir el juicio de Dios o no. Pero note algo interesante, él no se quedó dentro de la ciudad. No se quedó en la ciudad, sino que salió de ella, porque en el fondo oscuro de su alma, él escondía el siniestro deseo de la destrucción de Nínive. De hecho, quiso escaparse colocándose afuera. Colocándose afuera de la ciudad por si acaso. Y no debajo de una mata de encina, no debajo de un sicómoro, no debajo de una acacia, árboles de esa zona por ahí, de un cedro, no. Él se hizo una enramada. Se hizo una enramada, una estructura. La planificó, la trabajó, buscó los troncos, buscó las ramas, hizo toda una estructura para quedarse allí, porque si hubiese tenido planes de quedarse 2 horas allí, un día, de un día para otro, pues posiblemente se hubiese quedado debajo de un árbol, pero note usted que no era solamente por un día. Él quería algo permanente, que soportara bastante tiempo, quizá 40 días, para ver qué pasaría en la ciudad de Nínive. Pero dando seguimiento a su plan educativo, dando seguimiento a su plan pedagógico, en el versículo 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. No se sabe con exactitud qué tipo de planta era aquella calabacera. Si era chinola, uyama, no se sabe qué tipo de planta era, pero eso no es relevante. Lo importante es que Dios, como creador de todas las cosas, como creador de lo visible y lo invisible, Dios la había hecho nacer y crecer en el espacio de 2 noches. Nació en una noche y creció, y luego pereció, con el propósito de mostrar su misericordia al profeta, a fin de aliviar su malestar, pero sobre todo con el propósito de enseñarle una lección. Pues al final del texto dice, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ese era el propósito de Dios, llevarlo del enojo a la alegría, llevarlo del lamento al gozo, llevarlo de la calamidad a la celebración, llevarlo del lamento a la alabanza, llevarlo de la congoja a la alegría. Ese es el propósito de Dios. Dios está trabajando siempre en nuestras vidas para llevarnos de la enfermedad a la salud, para llevarnos de la tristeza al gozo y sobre todo para llevarnos de las tinieblas a la luz, de la condenación a la vida eterna por medio de Cristo. Por supuesto, llama mucho la atención el regocijo de Jonás en su propio bienestar tan breve, en su propio bienestar tan breve,
mientras deseaba que Nínive fuera destruida para siempre. Él se regocijó con un motivo breve y estaba deseando en el fondo de su corazón, en el fondo negro de su corazón, estaba deseando la destrucción de Nínive para siempre. Sin embargo, eso no es extraño. Así es el ser humano, así es la naturaleza humana, así es el ser caído. Y repito, todos somos seres humanos caídos, herederos del pecado y, por tanto, con una naturaleza dañada. Y solo Dios en su gracia, por medio de Cristo y el Evangelio, puede restaurar nuestras vidas. Ciertamente, ese bienestar no le duraría mucho al siervo de Dios. Pues recordemos que se trataba de un elemento más del plan divino. Era algo más que estaba en la agenda de Dios para el proceso de enseñanza, aprendizaje del profeta. Era una enseñanza ilustrada, una enseñanza, una lección objetiva que Dios quería darle al profeta. Por consiguiente, en el versículo 7 leemos lo siguiente: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dios preparó un gusano, el cual hirió la mata de calabacera y se secó. Ahí se revela el misterio para aquellos que cuestionan a Dios cuando las cosas andan mal. Porque hay gente que dice que Dios es bueno cuando las cosas andan bien. No, hermanos. No, amigos. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Por eso el salmista dice, todo el tiempo estará tu alabanza en mi boca. Todo el tiempo, o sea, en los días malos y en los días buenos. Pero ahí se revela el misterio para los que cuestionan al Señor en medio de esta pandemia. Como un Dios bueno permite que estas cosas ocurran, que tantas personas se infecten, que tantos se mueran. Y cuestionan a Dios. Observe bien, el mismo Dios que hizo nacer la calabacera, mandó el gusano. Tome nota de eso. El mismo Dios que creó la calabacera, la hizo nacer, la hizo crecer frondosa, de tal manera que cubría el sol y le daba sombra a su profeta, él mismo mandó el gusano. No fue el diablo que lo mandó, no. Fue Dios. Eso es lo mismo que enseña Eclesiastés 7:14. En Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, es decir, medita, reflexiona. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Jonás no entendía eso. A pesar de ser un siervo de Dios, era inmaduro. A pesar de ser un profeta, era un cristiano amargado, como muchos hoy día. Hay muchos cristianos amargados. Por lo menos se llaman cristianos y viven amargados. Por eso en el versículo 8 dice la palabra, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás era un boca floja, como hay mucha gente. Era un boca floja.
Mejor me sería la muerte que la vida, o mejor sería para mí la muerte que la vida. Escuche eso. Palabras tremendistas, terroristas. Según los expertos, el viento solano es el que sopla del sur. Un viento raro, porque casi nunca la brisa sopla del sur. De manera que el viento solano del que habla aquí este texto es un viento del sur, y por lo general el viento que viene del sur es mucho más caliente que las brisas normales. Incluso algunos sugieren que el profeta era calvo, mucho más que yo, posiblemente. Y el texto especifica: el sol hirió a Jonás en la cabeza. En la cabeza. Porque Dios es un Dios sabio. Y un Dios que sabe dónde está la debilidad de cada quien y por dónde hay que trabajar a cada quien. A Jonás había que trabajarlo por la cabeza. Hay gente que hay que trabajarlo por los pies. Hay otros que hay que trabajarlo por las manos, porque le ponen la mano a lo que no es de ellos. A otros hay que trabajarlo por los pies porque les gusta irse a donde no deben ir. A otros hay que trabajarlos en la boca porque les gusta decir lo que no deben decir. Pero a Jonás, él lo trabajó en la cabeza. Dice que el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Repito. O sea, de un estado de bienestar efímero, pasajero, momentáneo, Dios lo sometió bruscamente al fastidio. Lo volvió a colocar en la realidad. A tal punto que consideró la muerte mejor que la vida. Evidentemente, era parte del proceso que necesitaba. Era parte del proceso que Jonás necesitaba. ¿Saben por qué Jonás necesitaba ese proceso? Porque era duro. Duro de cabeza, testarudo. Duro de caco. Duro de cerviz, duro de corazón. Era duro. Era como la carne de gallinita que hay que cocinarla en olla de presión. Esto quiere decir, amados hermanos y amigos, que mientras más duros seamos de moldear por parte de Dios, mientras más difíciles seamos de moldear por la voluntad de Dios, más fuerte será el proceso que Dios va a usar con nosotros. De manera que más nos vale a nosotros ser dóciles, obedientes, someternos a su palabra, someternos a su obediencia, porque si nos ponemos de duros, Dios nos va a meter en la olla de presión, como metió a Jonás. Porque mientras más duros seamos, más fuerte será el proceso que Dios utilizará para hacernos cambiar. Ahora bien, Dios es misericordioso y Jonás lo sabía. Pero aunque es misericordioso, Dios no es flojo ni tonto. Dios no es flojo ni tonto. Hay gente que le dice Diosito. No, Dios no es Diosito. Dios es grande y temible en la gran congregación de los justos. Cuando Isaías lo vio en el capítulo 6 de su libro, dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. No, eso de Diosito es un relajo. No le diga a Dios Diosito. Dios es grande, inmensamente grande, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora hace misericordia a millares, a los que le temen. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es misericordioso, pero no es flojo, ni es tonto. Él, como gran maestro, persiste en el proceso hasta lograr el objetivo. Por tanto, en el verso 9 leemos: entonces dijo Dios:
a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Definitivamente, como sucede con algunos de nosotros, el hombre era terco. El hombre era testarudo. El hombre necesitaba otra explicación para poder entender. Así que, haciendo uso generoso de un despliegue de paciencia y de gran misericordia, porque así es Dios, haciendo uso y haciendo despliegue de su paciencia y su misericordia, Dios le dio a Jonás otra lección. Lo llevó a otro punto de la lección en los versículos 11 y 12, donde dice lo siguiente: y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera? Sí, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. De acuerdo con la Nueva Versión Internacional, no era que Nínive tenía 120,000 habitantes, como dice el texto que acabamos de leer, no. Sino que ese número se refiere a los niños pequeños sin discernimiento, que no sabían distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. A ellos se refiere. Esa no era la población total de Nínive, sino solo los niños pequeños que no tenían discernimiento todavía. De hecho, según el teólogo Charles Ryrie, la población total de Nínive en aquella época era de unos 600,000 habitantes, más de 500,000 de habitantes, unos 600,000, a razón de 5 veces los niños pequeños, porque los niños pequeños dice que eran 120,000. Si usted multiplica 120 por 5, le va a dar 600,000. Esa era la población total de Nínive, según este estudioso Charles Ryrie. Ahora bien, no debemos de sorprendernos de que Jonás tuviera más lástima de un arbusto que de los 600,000 seres humanos que habitaban en Nínive. No, para nada debemos sorprendernos de eso. Pues esa misma actitud hipócrita, esa misma hipocresía olímpica se advierte en nuestros tiempos postmodernos. Esa misma hipocresía colosal, olímpica, se observa en nuestros días postmodernos. Y un ejemplo de eso es que muchos supuestamente defienden los árboles, defienden a los animales, a los perritos, a las águilas, el huevo de águila, de tórtola, de paloma, y están de acuerdo con el aborto. ¿Acaso no es una hipocresía? No hay diferencia. Somos tales cual Jonás. Y lo digo en plural porque soy parte de esta sociedad. De esta sociedad que necesita arrepentimiento, que necesita conversión. No somos diferentes que Jonás. Somos como él. O posiblemente un poco más que él. Jonás se enojó porque la calabacera se secó, sin embargo quería que Nínive fuera destruida.
Asimismo, hoy los que defienden la vida, los derechos humanos y todos están de acuerdo con el aborto. Hoy entonces, ¿cuál es la diferencia? No son diferentes que Jonás. Ahora hay más personas decepcionadas que decepcionan a Dios como lo hizo Jonás. Jonás se decepcionó sin razón y por lo tanto decepcionó a Dios. Pero ahora hay millones y millones de personas decepcionadas que están decepcionando a Dios. En conclusión, amados hermanos y amigos, como en toda buena narración, hay algo inconcluso. Siempre queda algo inconcluso. Y eso ocurre en el libro de Jonás. Posiblemente, ustedes se estarán preguntando, ¿qué hizo finalmente Jonás? ¿Qué hizo finalmente el profeta? ¿Reflexionó? ¿Aprendió la lección que Dios se propuso darle? ¿O permaneció en su rebeldía, en su terquedad, en su actitud pecadora, rebelde y desobediente? ¿Qué pasó? Amados hermanos y amigos, no lo sabemos. No sabemos qué pasó. Sin embargo, eso no es lo más importante. ¿Qué pasó con Jonás? Lo más importante es qué va a pasar conmigo y contigo a partir de aquí. ¿Qué va a pasar conmigo y contigo a partir de aquí y de ahora? Por lo tanto, la pregunta no es ¿qué pasó con Jonás? Sino ¿qué va a pasar conmigo de aquí en adelante? ¿Qué hizo Jonás finalmente? No lo sabemos. La pregunta debe ser ¿qué haré yo? ¿Qué harás tú? ¿Qué haremos nosotros? ¿Reflexionaremos y aprenderemos la lección divina en medio de nuestra propia cuarentena en estos momentos? ¿O desperdiciaremos esta gran oportunidad siguiendo en rebeldía en toda nuestra existencia? Son preguntas para pensar. Y quiero decirte algo muy importante. No esperemos que pase este proceso para tomar decisiones. Ya hay algunas personas que me han comunicado su decisión de seguir a Cristo por la vía telefónica, WhatsApp. Y así ha estado ocurriendo en todas las iglesias, con todos los pastores, miles y miles. Hoy hay un reportaje de que más de 100,000 personas. Viene un avivamiento, viene un gran avivamiento. Y usted será parte del avivamiento. No esperemos que pase este proceso para tomar decisiones, hermanos y amigos. Si ya usted es un creyente, una creyente, si usted ya se convirtió a Cristo, si usted es un hijo o una hija de Dios por su gracia, piense si le está dando más importancia a sus cosas que a Dios. Piense si le está dando prioridad a sus propias cosas o al reino de Dios. Medite si está valorando más su mata de calabacera que a la gente. Medite si está valorando más su negocio, sus propiedades, su dinero, sus quehaceres, su profesión, sus estudios, que a sus hijos. A su esposa o esposo le está dedicando el tiempo suficiente a la gente. Hermanos y amigos, es tiempo de dedicarle más tiempo a la gente que a las cosas.
Es momento de dedicarle más tiempo a la gente, a nuestra gente, a quienes queremos, a quienes Dios soberanamente puso a nuestro alrededor. Tus hijos, tus nietos, tu esposa, tu esposo, tu papá, tu mamá, tus amigos cercanos. Porque ahora nos quejamos del aislamiento, pero a veces con nuestro apresuramiento normal de los días pasados estábamos más aislados que ahora. Nos veíamos menos que ahora. Ahora por lo menos nos llamamos y chateamos y conversamos y nos comunicamos. Ahora sí que estamos juntos con la familia. ¿Qué vamos a hacer? No espere que pase este tiempo de cuarentena para tomar decisiones. Si usted no se ha convertido a Cristo, si usted no le ha entregado su vida al Señor, si usted no ha confesado sus pecados delante de Dios, arrodíllese en este momento, en donde esté, en su cuarto, en su habitación, en la sala de su casa. Pídale a alguien que ore por usted, escríbame, llámeme. Pero tome su decisión por Jesucristo. Porque aunque la cuarentena pase, el juicio de Dios vendrá en algún momento. Dios te ha dado a ti la oportunidad y el privilegio de escuchar primero las buenas nuevas. Pero de no hacerle caso a las buenas nuevas, entonces vendrá el juicio eterno. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y tenga de nosotros misericordia. Finalmente quiero terminar con un testimonio breve personal. Hoy estoy de cumpleaños. Cumplo 45 años hoy. Y si mi mamá me está viendo, que de hecho me está viendo, dirá mi hijo, pero no son 45. Me dirá, tú no naciste en mayo, tú naciste en febrero. Pero hoy, 10 de mayo del 2020, yo estoy cumpliendo 45 años que por la gracia de Dios conocí a Jesucristo siendo un adolescente. Y desde entonces Él me tiene sirviéndole y no me pesa, jamás me ha pesado. Es más, es mi deleite. Bendito sea el nombre del Señor. Te animo a seguir al Señor. Porque en el Señor, si solamente en Él, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias porque nos has ayudado a llegar al final de esta serie del libro de Jonás. Yo te ruego, Señor, que no solamente haya sido de interés para muchos, sino que sea medio de edificación y de conversión y de arrepentimiento para muchos. Para la gloria de tu nombre, oh Señor, y para el engrandecimiento de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.